Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Ortiz y bienvenidos a un nuevo video. Tenía que terminar el año grabando un video, pero no sabía de qué se iba a tratar este video. Y durante todo el año, la palabra sueño se hacía presente una y otra y otra y otra vez. Y cada vez era más fuerte y de muchas formas. Y al final era tanto, de tantas formas que ya no sabía ni cómo empezar. Y después de mucho, creo que entendí un poquito de lo que les quería compartir con este video. Espero que lo puedan ver porque espero que les sirva y que les ayude. Y aprendí varias cosas de los sueños. Así que lo primero que me enseñó Dios acerca de los sueños es que mis sueños eran sus sueños y que Él soñaba conmigo. Decía, a lo mejor para ustedes es algo muy lógico y muy obvio, pero cuando yo me enteré de esto realmente revolucionó mi cabeza y desde ahí no se pudo estar en paz. Toda la vida me habían enseñado en la iglesia o con la gente, ¿no? Que, o sea, tú llegabas con Dios, tú le entregabas tus sueños y Él a cambio te daba otros sueños, pero que los sueños de Dios siempre eran más grandes y mejores. Y sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo muy, bueno, al menos para mí muy claro en la Biblia, que es la historia de Abraham y de Sara. Ellos soñaban con tener un hijo y decirle, dame tu sueño, yo te pongo tu sueño de ser líder, de ser músico, de conquistar naciones, no sé. Pero Dios conocía el anhelo que había en el corazón de ellos, que era ser padres. Y Dios no cambió su sueño, Dios cumplió su sueño, a lo mejor en un tiempo que ellos no se lo imaginaban, pero Dios cumplió el anhelo de su corazón. Puedes ver todo esto, o sea, mi cabeza en realidad, como les decía, no se podía estar en paz. Y, o sea, había como mil preguntas adentro de mi cabeza. O sea, por un lado estaba súper contenta porque no podía entender cómo Dios soñaba lo que yo soñaba y eran cosas que yo decía, o sea, yo las voy a tener que entregar en algún punto para que Dios pueda cumplir sus sueños en mí. Y que me digan, no, o sea, es que Dios quiere soñar contigo. Y yo pensaba, o sea, entonces, ¿realmente cuáles son mis sueños? ¿Realmente a Dios le interesa, o sea, esto que yo sueño? Obviamente también cómo estos sueños se iban a hacer realidad, o sea, era una incógnita demasiado grande en mí. Les digo que sabía que tenía que terminar este video porque al inicio del año hice un video queriendo creer, queriendo confiar, pero con más dudas que creyendo, ¿no? Los años pasados estuvieron demasiado locos y yo decía que este año lo iba a dejar. De lo único que estoy segura es que nunca vas a ser lo que espero que seas. No te puedo negar que por un lado me aterras y por el otro me emocionas mucho más de lo que me gustaría admitir. Sé que no soy la mejor tomando decisiones, así que haré todo lo posible por dejarte en las manos de Dios. Sé que ahí estarás seguro, y si lo hacemos bien, este año superará todas mis expectativas. Pase lo que pase. De dejarlo en las manos de Dios. Entonces quédense con eso, ahorita les voy a contar un poquito más acerca de eso. Y recuerden que Dios sí te toma la palabra. Yo continuaba y parecía que todo iba normal, nada había cambiado, pero yo no sabía que Dios ya había puesto sus planes en marcha. Segunda cosa que aprendí de los sueños y quiero compartir contigo es que los soñadores tienen que entrar por un proceso. Para mí, y yo creo que para la mayoría, el soñador por excelencia es José, y es otra historia que encontramos en la Biblia. Y para que él pudiera ver su sueño cumplido, tuvieron que pasar muchas cosas, muchos años y muchos procesos, que al final de ser un niño de 17, o un joven de 17 años, terminó siendo una persona de 30 y tantos años cuando vio su sueño finalmente cumplido. Entonces, y ya no era el mismo José que salió de su casa, ya no era el mismo José, porque tuvo que pasar por muchos procesos, fue esclavo y fue a la cárcel y muchas cosas pasaron para que él viera su sueño cumplido. Me cambió por completo y que ya no me reconocían las personas, sí cambió mi forma de ver cómo es ser un cristiano. Tengo toda la vida en la iglesia y aparentemente sabía todo de ser un cristiano. Voy a este campamento y lo que hace Dios conmigo es decirme, el asistir a la iglesia es lo más básico que debes de cumplir para ser llamado cristiano, pero no es todo lo que yo tengo para ustedes. Me hizo saber que había demasiada necesidad, y no necesariamente necesidad física en las personas. Y por otro lado, o sea, que Dios daba tanto de su poder, tanto de su presencia, y que nosotros los estábamos desperdiciando. O sea, por un lado demasiada necesidad y por el otro lado la respuesta, y nosotros sin hacer absolutamente nada. Y otra vez esto vino como a mover todo lo que yo creía, todo lo que yo pensaba, y otra vez ya no me podía estar en paz. Somos humanos y yo siempre he dicho que el peor error del ser humano es que nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. O sea,
podemos haber tenido otra historia, bueno, pero el caso es de que podemos haber estado con Dios y decirnos que Él va a estar con nosotros y que hagamos esto y levantarnos y se nos olvidó. Y así estaba yo. Pasaron los días y estaba entre que me acordaba y que no me acordaba y que sentía eso en mí, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo. Dios pone una idea en mí que ya estaba antes, pero es como que me la recuerda. Es lo que es ideas que, o sea, como que tienes, pero no la ves tan posible y crees que con el tiempo se va a pasar y que todo va a estar bien. O sea, bien en el sentido de que ya no la vas a tener que hacer, pero no, cada vez se hacía como más fuerte y más fuerte. Compartir mi idea y con las primeras personas que compartí mi idea fue con mi familia e incluso ellas no estaban tan convencidas de que esto fuera algo razonable, algo lógico. De encontrar a 100% de respuestas salían más dudas, como cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer, quiénes iban a ayudarme, con qué lo iba a hacer. Entonces cada vez mi cabeza estaba más con cosas adentro, pero al mismo tiempo queriendo hacer algo, no queriéndose quedar ahí, estática. Durante este proceso las cosas se complicaban un montón. Por un lado había muchas cosas que se ponían trabas y que decía ya no se va a hacer nada, pero por otro lado podía ver la mano de Dios actuando y haciendo que todo fluyera. Lo que Dios puso en mi corazón fue hacer un congreso y a lo mejor muchos lo verán como algo insignificante y fácil de hacer, pero créanme que para mí era todo un reto, desde lo económico hasta la organización, porque era algo que en lo personal nunca había hecho, o sea, había ayudado, pero nunca había hecho. Pero yo sentía que era algo que Dios ponía en mi corazón que tenía que hacer. Tenía que confiar en que Dios era quien lo había puesto en mí y que iba a cumplir su promesa de que Él iba a estar conmigo siempre. Como humano, créanme que es bien difícil porque, como les decía, había muchas cosas que se ponían en medio y muchas trabas. Entonces había momentos en que de verdad yo me quería rendir. Les digo, al principio ni mi familia creía en que tenía que hacer este congreso. Entonces había momentos en que de verdad ya no quería hacer absolutamente nada. Entonces estuve a punto de rendirme. Pero es que es bien loco porque cuando llegaba justo de esos momentos que yo me quería rendir, Dios hacía algo para decirme, hey, aquí estoy. Hey, yo estoy contigo. Y entonces, aunque yo ya no tenía fuerzas, a veces en ese momento Dios me recordaba, hey, tenemos que hacerlo. Eso es que, o sea, es muy, muy loco. Yo sé que muchos no me van a entender, pero este video no es para todos. Uno de mis cantantes favoritos es Evan Craft y durante este proceso, como para agosto, de abril a agosto, vino este cantante y una de las veces que yo decía, es que es una locura, Fanny, ya, o sea, no tienes los recursos, todo se te está complicando, ya déjalo en paz. Viene este cantante y generalmente él no habla tanto en sus conciertos, bueno, los que me ha tocado ir a mí. Y esta vez empezaba a decir, es que tienes que salirte de tu zona de confort, Dios quiere que te salgas de tu zona de confort y Él va a estar contigo. Y, o sea, eran palabras que en el momento yo necesitaba y le decía a mi hermano, o sea, es que hasta Dios nos manda personas para que venga a confirmarnos o ayudar, alentarnos a seguir con esto. Después de mucho, de verdad, mucho trabajo, después de muchos sueños, de sufrir y llorar un poco, hay algo que siempre se hace presente y es la duda. Incluso el día del congreso, ya estando ahí, ya viendo todo el trabajo tomar vida, o sea, empezar a ver la forma, yo dudaba si era algo que realmente Dios quería o solo había sido una idea mía, porque había trabajo de muchas personas que me ayudaron, incluso personas que dieron dinero, y yo sentía feo porque si esto solo es idea mía no va a haber servido de nada, pero me decía mi mamá, es que no te lo dieron, no, el trabajo no te lo dieron a ti, el dinero no te lo dieron a ti, se lo dieron a Dios. Pero como humano te da miedo de pensar que no fue la voz de Dios lo que escuchaste y que no estaba en los planes de Dios. Entonces en esos momentos yo sentía que era yo la que me había aferrado a que se hiciera ese congreso. Esos eran los momentos que más difícil se me hacía confiar en que era de Dios. Pero una frase que también estuvo durante todo el congreso en específico decía que Dios es Dios. Entonces a veces nosotros queremos hacer su trabajo, pero lo único que nos toca a nosotros es confiar en Él. Ya durante el congreso, uno de los predicadores que vino me decía unas palabras y que yo creo que él no sabía lo que estaba tratando Dios conmigo, lo que estaba pasando conmigo. Y decía que, no recuerdo las palabras exactas en este momento porque con tanto cansancio en ese momento y tanto estrés no las pude guardar tal cual,
pero decía que yo era el sueño cumplido de Dios y que, o sea, que Dios estaba cumpliendo sus sueños en mí. Y yo a nadie le había compartido lo fuerte que estaba sonando la palabra sueños en mí, y escuchar esto para mí fue una confirmación de que Dios era el que estaba en ese momento conmigo y el que quería que hiciera todo esto. Y, o sea, es que en serio yo me sorprendió un montón, no, o sea, este año fue conocer a Dios de una forma muy diferente. Les digo, a lo mejor para muchas personas era muy insignificante estas palabras de, es que eres el sueño cumplido de Dios. Para mí lo era todo, porque Dios ya había venido tratando conmigo la palabra de los sueños. Pero ¿se acuerdan de lo que les dije? ¿Se acuerdan de esta parte? Que Dios nos toma la palabra. Cuando yo le dije a Dios al principio de año que fuera lo que Él quisiera y que dejaba este 2022 en sus manos. Y también en el Congreso estuvimos orando para que se hiciera lo que Él quisiera y no lo que nosotros queríamos. Nosotros teníamos, bueno, sí, teníamos otra idea a la mejor para todo el Congreso, pero Dios ya tenía el propósito. Mejor Fanny quería muchas personas, muchas luces, muchos brillos, todo muy cool, pero lo que Dios quería era alabanza, que lo adoráramos. Y yo quería una banda que es muy loca y muy ruidosa, y Dios quería otra banda y Él tenía el grupo perfecto, y movió muchas cosas y acomodó todo para que ese grupo estuviera, y nos vino y nos ministró y nos dio palabra. Y realmente este congreso no sé qué tanto impactó en la vida de las personas, pero sé que en mi vida hubo un antes y un después de este congreso, y sé que en 2 o 3 personas que están cerquita de mí también sirvió para crecer un montón. Les digo, de ahí en más no sé qué tanto impactó la vida de las personas, pero espero que haya sido algo muy especial para las personas. Y lo que Fanny tampoco sabía es que al final de ese congreso, en ese concierto con el que se cerró, era un respiro y un refrigerio para nosotros, o al menos para mí, para tomar impulso, porque ahí todavía no lo entendía, pero el congreso no era la meta, no era todo lo que Dios tenía, era solo el comienzo. Un mes después iba yo en el carro bien a gusto y escucho un canto, no sé si lo han escuchado, yo creo que sí. Ya yo lo había escuchado este canto y casi ya me lo sabía, pero hasta ese momento realmente lo escuché. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños, dicen que eres uno de ellos. O sea, habla de que no nada más tiene un sueño Dios, tiene muchísimos sueños. Entonces, que aún faltaba más, pero tiempo después, o sea, poquito después de que oigo ese canto, o en ese mismo proceso, no tengo muy claro, aunque no fue hace tanto, hubo muchas personas que debían de ser usadas por Dios, que tal vez debían de bendecir mi vida, y en vez de que todo eso pasara, me lastimaron mucho. Tal vez ellos ni se dieron cuenta de todo lo que me había vuelto, así que no sabía si en la iglesia en general, no en la iglesia local, sino que yo estaba, era mi hogar. O sea, me hicieron dudar si estaba en la iglesia correcta, me hicieron cuestionarme un montón de cosas, me hicieron cuestionarme si todo lo que me estaba doliendo y todo lo que había dolido realmente valía la pena. Y esto pasó hace como muy poquito, como dos meses. Y ese sentimiento, aunque trataba de que ya no estuviera ahí, seguía ahí. Y estaba a punto de terminar el año con ese sentimiento. O sea, ya estábamos a 4 días y yo aún tenía un poquito ese sentimiento. Como les decía al principio, yo sabía que tenía que grabar este video. No sé, o sea, todo el año sabía que yo quería terminar el año grabando un video, buscando ideas para saber de qué grabar, qué decir, no sabes, hacer un recuento de todo mi año, no sabía. Entonces empecé a buscar en mis notas de mi teléfono y había escrito una frase que dijo Ulises de Rescate, que dice: los soñadores no tienen un manual, porque hacen cosas que nadie había hecho antes. Como les digo, otra vez mi cabeza empezó a dar vueltas y me puse a buscar. Dije, entonces maybe ese de sueños es lo que tengo que hablar en este video, y entendí otras 2 cosas. La primera es que si tú eres un soñador, nos toca sufrir un poquito más. Así como José le dijo a sus hermanos y no entendieron el sueño, no creyeron que estaba loco, así nos va a tocar a nosotros. A veces ni nuestra propia familia va a entender de lo que estamos hablando.
nuestra iglesia va a creer que estamos locos. Va a creer que estamos locos y, como les decía antes, no hay un manual para nosotros, no va a haber algo que no va a haber algo que tal cual nos diga cómo se tienen que hacer las cosas, porque no hay nuestros sueños van a hacer cosas que la gente no ha hecho antes, pero tenemos que ser valientes. No sé si a ti también, bueno, el saber que mis sueños son los sueños de Dios me ayuda, aunque mi familia a veces esté en contra, aunque las personas que me rodeen no me crean o me juzguen de loca, seguir adelante. Y también puedes agarrar valor de saber de que algún día vas a ver tus sueños cumplidos y va a valer la pena. Me impactó más porque no tenía que haberme impactado tanto. Y es la razón por la que Dios sueña con nosotros y nos va a acompañar en cada paso del sueño, aun cuando veas todo lo más oscuro, puedes darte la vuelta y estar seguro de que Dios va contigo. Y yo, no había pensado, pero ¿cuál es la razón de que Dios quiera cumplir nuestros sueños y no nos ponga a Él unos sueños por defecto o los que Él ya tiene pensado? Y es porque en el proceso nos vamos a acercar más a Él, a pasar más tiempo con Él. Me sorprendía, era que, en otras palabras, lo que Dios quiere de ayudarnos a cumplir nuestros sueños es a mí. Y les digo que no me debía sorprender porque tengo toda la vida en la iglesia. Entonces, cuando oía esto, entonces me entendía que lo que quiere o por lo que nos da los sueños es porque nos vamos a acercar más a Él, y lo que Él quiere es estar más tiempo con nosotros. Me quiere a mí, Dios que hace mundos, que hace galaxias, que puede mover montañas, que puede hacer lo que quiera, solo me quiere a mí y solo te quiere a ti. Y no sé muy bien qué quiero decirte con este video. Traté de acomodar las ideas lo mejor que pude para que se entendiera un poquito este video, pero la verdad no. Si tú eres un soñador como quizás soy yo, sí te va a costar mucho, sí vas a tener que sufrir. Dijo, también escuchaba que estamos acostumbrados a que el ser cristiano no tiene nada que sufrir, pero sí, y los soñadores un poquito más, porque muy poca gente va a hablar tu idioma, muy poca gente va a entender de lo que estás hablando. No te preocupes, Dios va a poner personas que sí te van a entender y que te van a apoyar. Y sueña, porque Dios sueña contigo, y cada paso que des, Dios va a estar. Y aún muy loco que parezca el sueño, y aún muy imposible y difícil de alcanzar, Dios va a estar ahí. 2022 realmente no fue nada lo que yo tenía pensado. Sí, superó totalmente mis expectativas. Te invito a que le dejes tu 2023 en las manos de Dios, que confíes en lo que va a hacer, que le entregues tus sueños, que le cuentes tus sueños para que Él se emocione contigo. Créeme que no vas a tener un mejor aliado que Dios para cumplir tus sueños. Cuéntaselas, deja que Él esté contigo, disfruta el proceso, disfruta el que no te entienda. Y bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero haberme explicado un poquito. Dios te bendiga y feliz 2023.